Buenas tardes, amigos televidentes de este espacio Impacto Jurídico y más por Soberanía Popular TV. Aquí, como cada viernes, encantadísima de poder compartir con ustedes todas las informaciones que nosotras consideramos de interés y que realmente analizamos y estudiamos para ustedes. Mis compañeras y yo sumamente emocionadas y sobre todo comprometidas de compartir con ustedes informaciones actualizadas. Buenas tardes, doctora Marilis Durán y Sonia Uribe. Muy buenas tardes, queridas compañeras, a todo el público televidente que nos sigue como cada viernes por Impacto Jurídico y más. De verdad que encantada de compartir espacios y poder llevar a todos nuestra querida teleaudiencia informaciones que sabemos que serán de mucho interés y sobre todo de actualidad. Doctora Sonia. Buenas tardes, Amarilis, Rosy. Como cada viernes, un placer compartir con ustedes y también con todos los amables televidentes que nos sintonizan como cada viernes a las 2 de la tarde. Pues, señores, como un recuento de lo que ha sido esta semana, que realmente ha presentado muchas novedades a nivel económico, social y legislativo en nuestro país, pues nosotros queremos compartir con nuestros amables televidentes algunos de los acontecimientos que entendemos pues han marcado el día a día de nuestro país y no podemos dejar de pasarlo, sobre todo lo que es el aspecto económico, lo que ha sido la decisión del Estado Dominicano de subsidiar con más de 3.400 millones de pesos los alimentos aquí para todos los ciudadanos dominicanos y especialmente aquellos de bajos recursos. Hemos visto cómo se han establecido grandes subsidios para el tema de lo que son las harinas, el trigo, también la decisión que ha tomado el gobierno de especializar conjuntamente con el sector privado, que son los supermercados, en los días jueves para la venta a precio de Inespre de una canasta familiar que realmente viene a ayudar a lo que es el gran incremento de los precios de los alimentos que cada día pues los vemos. Es una decisión que celebramos, es muy importante y esperamos pues que realmente este tema de la guerra no vaya a ampliar el tema de la inflación. Otro aspecto importante que ha sido tomado en consideración por nuestro presidente de la República, que también entendemos que es una medida que viene a disminuir la brecha educacional que existe en nuestro país durante mucho tiempo, es la decisión o el plan que se impulsó juntamente con el ministro de Educación de implementar el idioma inglés como segundo idioma en los niveles quinto y sexto de secundaria. Esta es una medida que, a pesar de que no va a tocar a todos los que son los planteles educacionales en el país, pues es un plan piloto que realmente lo que viene, como dijo el presidente en su discurso, pues a especializar aún más las personas y que profesionalmente seamos más competitivos. Pero esperemos que realmente sea un proyecto que progrese y así esa brecha tan fuerte que existe entre la educación pública y la educación privada en nuestro país, pues por lo menos se acorte y los estudiantes puedan también beneficiarse de eso. Y por último, yo quisiera comentar conjuntamente con ustedes, ya desde un punto de vista más jurídico, que es lo que realmente muchas veces nos apasiona, es sobre la sentencia, señores, recién salida de la Suprema Corte de Justicia con relación a la responsabilidad de los casilleros en los gimnasios y la responsabilidad civil ante los robos. La Suprema Corte de Justicia, en una decisión, como reitero, muy reciente, pues ha establecido la obligación de seguridad que nace implícitamente del acuerdo que nosotros, los usuarios de los gimnasios, pues hacemos inmediatamente entramos allá. Se presume que inmediatamente uno hace una suscripción a un gimnasio, pues existe lo que es la responsabilidad del mismo para que nuestras pertenencias, pues que están en los casilleros, aunque haya un letrero que diga que no se hacen responsables de la misma, pues existe una obligación de seguridad que se encuentra derivada del mismo contrato que se ha suscrito. Es una decisión
que queridas compañeras Amarilis y Rosy, pues tendríamos que estudiar más a fondo porque entiendo que realmente merece un capítulo especial, pero ya tenemos la agenda muy colmada en el programa de hoy y sí creo que debemos de agendarla para un próximo programa porque su contenido es de gran interés. ¿Qué les parece? Eso que señalas realmente despierta en nosotros los ciudadanos el interés de conocer cada día más sobre nuestros derechos. Y esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia prácticamente es un clamor frente a muchas situaciones que ocurren con clientes en diferentes establecimientos, en donde nos vemos desprotegidos, aún pagando cuotas importantes, haciendo mención en el caso de los gimnasios, que realmente son cuotas fijas y tienes que pagar por cada servicio que te ofrecen, que muchas veces están ya incluidos de manera indirecta. Y cuando te encuentras que en un momento determinado violan tu propiedad, pues tú haces los reclamos y muchas veces esos reclamos se quedan sin ir a la justicia porque los montos que envuelven esas reclamaciones muchas veces conllevan más el gasto, el proceso judicial que lo que envuelve las pertenencias, pero te queda esa frustración porque también no existe la cultura de la reclamación en nuestro país cuando acontecen eso. Es lo mismo que esta sentencia hace un paralelo a los casos que ya conocemos, que también hay una decisión de la Suprema, que tiene que ver con el tema de los parqueos. Sabemos que en nuestro país hay una carencia de parqueos en donde tú te tienes que parquear en la vía pública, pero cuando tienes establecimientos que tienen parqueos, pues nosotros los ciudadanos preferimos parquearnos dentro, pero resulta ser que aún y a pesar de hacerlo así, e incluso hasta pagar en ocasiones tarifas que están establecidas, aunque sean mínimas, te encuentras muchas veces con el robo del vehículo o sustracciones de objetos dentro de los mismos y sentimos también esa frustración de no poder reclamar, pero a partir de estas decisiones consideramos que los establecimientos comerciales van a tener que revisar adecuadamente lo que es sus servicios y sobre todo regular de una manera clara y precisa con su clientela, de manera tal que si bien también los usuarios tienen derecho a lo que han establecido estas decisiones, no menos cierto que también se pueda poner en equilibrio de que ellos, bajo las normativas amparadas dentro de la ley, puedan advertir a los ciudadanos las limitantes de la responsabilidad y sobre todo poder reforzar los controles que tengan y pensando en lo que son los gimnasios, me atrevo a señalar que es posible que en vez de tener los casilleros, como estamos acostumbrados a verlos, en una habitación a lo interno muy cómodo, donde realmente a veces se dan espacios de soledad en donde las personas se pueden hasta desvestir, es difícil tener cámaras de seguridad. Lo que en este caso van a tener a modo de lo que manda la lógica, pues poner eso en lugares más visibles, como ocurre en los supermercados, que muchas veces tú tienes llavines donde tú puedes tener acceso, pero está como frente a todo el mundo que se hace más difícil el hecho de que se cometan hurtos o alteraciones que tiendan a que se den este tipo de reclamaciones. ¿Qué usted opina, doctora Rosy Escoto? Y con este tipo de decisiones nosotros podemos fácilmente pues, identificar que ambas partes que intervienen en el contrato tendrán cierto tipo de responsabilidad y de protección a la vez. Es muy fácil para una empresa colocar un letrerito, no soy responsable de pérdidas o robo. Qué fácil es y cuando tú vienes a reclamar, bueno, pero ahí lo dice. Entonces, si ahí lo dice y tú no eres responsable, pues simplemente no des ese servicio. También pienso que del usuario siento que va a gozar de una protección un poco mayor, porque también muchas veces el hecho de que tú dices, bueno, yo dejo mis pertenencias o dejo mi vehículo en el parqueo, debe tener la empresa ciertos niveles de responsabilidad, pero el mismo letrero te hace entender que no,
Entonces, yo pienso que es una decisión que, como bien hablábamos, amerita un estudio más profundizado para poder ver aristas de ambas partes, pero es como una decisión con la cual estoy totalmente de acuerdo, porque no podemos estar a la ligera recibiendo beneficios de clientes como empresa y simplemente no darle ningún tipo de protección y de seguridad a nuestros clientes. O sea que ustedes, amigos televidentes, estaremos comprometiéndonos para hacer un análisis más profundo de estas decisiones y en este momento vamos a una pausa para poder cumplir con nuestros anunciantes y regresamos con el contenido del programa. Gracias por mantener la sintonía, amigos televidentes. Para nosotras un placer poder continuar aquí con ustedes. Y queridas amigas, en esta semana iniciamos con la súper buena noticia de que la embajada reabrió los servicios consulares de manera limitada. Nos referimos a la embajada norteamericana. Sabemos que desde el 16 de marzo del año 2020, la sección consular de la Embajada de los Estados Unidos solamente estaba ofreciendo servicios de emergencia, visa de estudiante, retomando de manera limitada los procesos de visas de residencia. Pero a partir del pasado lunes, la embajada publica que ya va a retornar los servicios, que lo van a retomar los servicios de entrevistas consulares para fines de visado B1, B2, es decir, para visados de turistas. Eso provocó mucho revuelo en las redes, la gente pensó que bueno, ya podía solicitar mi visa y es importante y aprovechamos este espacio para compartir con ustedes que aún no se están otorgando visas por primera vez que se hacen las solicitudes en este momento. La embajada, como bien dice en su publicación, es que ha aperturado de manera limitada. ¿Y a qué ellos le llaman de manera limitada? De manera específica, las personas que realizaron su pago entre marzo del 2019 a marzo del 2020, hasta el 13 de marzo del 2020. ¿Qué significa esto? Que personas que tuvieron cita en los primeros meses de el año 2020, que sabemos que todo se frenó a partir del 16, entonces todas esas personas deben estar atentos a sus correos electrónicos, porque le van a llegar informaciones de cuándo le van a reprogramar su cita. O en su defecto, si usted ve que usted corresponde en ese periodo, estamos hablando de marzo del 2019 al 13 de marzo del 2020 y usted aún no ha recibido correo, usted puede accesar a su perfil y ver si ya usted tiene su cita reprogramada. A partir de que ya se atienda a todas estas personas que se le cancelaron las citas desde el año 2019 y todo el año 2020, entonces se va a anunciar cuándo lo muy esperado para aquellas personas que están esperando por minuto y por segundo poder solicitar sus visas de turista. O sea que es importante que estemos atentos a las redes sociales y a las publicaciones que la embajada lo hace a través de todos los medios digitales, cuando se van a retornar y a reabrir de manera regular y completa, porque ellos lo han ido abriendo de manera paulatina. Mucha gente dice, pero ¿qué es lo que pasa? Si ya el presidente anunció que no usemos ni mascarilla, ¿cuáles son las limitantes que en la embajada norteamericana tiene? Ellos se rigen realmente por las normas de seguridad y de salud de su país. Y todavía nosotros estamos colocados en nivel 3 de riesgo de poder contraer el COVID en la República Dominicana. Entonces, precisamente por eso, viendo que nosotros bajamos de categoría 4, obviamente, hemos bajado a categoría 3 y no es un secreto para nadie que hasta muchos centros de COVID han estado cerrando, pero ellos no se rigen por nuestras estadísticas, sino por las normas que de su país se les impone. Así que ustedes atentos, amigos televidentes, a cuando ya se reanude de manera completa. Pero por el momento estamos trabajando de forma limitada. Wow. Bueno, esas son las cosas que trae el COVID, post-COVID. Y nada, todas las instituciones van a ir tomando la normalidad en la medida que las circunstancias lo sigan permitiendo. A propósito del tema migratorio, Rosy, hemos visto también en la prensa que se ha señalado la posibilidad de que dominicanos puedan
tener plazas de trabajo en Puerto Rico. ¿Pudieras ofrecernos algunos detalles para nuestros queridos televidentes que tienen ese sueño de viajar, sobre todo a Puerto Rico, que es el que nos queda más cercano? Sí, desde el año pasado, cuando comenzamos a ver que nosotros fuimos incluidos como país en el listado de los países para poder optar por visa H2B, que es la visa de trabajo, tiene su sentido. Eso fue precisamente por un acuerdo entre Puerto Rico y la República Dominicana por la necesidad que tiene de manos de obra de la construcción, porque sabemos que a raíz de los dos ciclones, huracanes que tuvieron en Puerto Rico, en donde hubo destrucción importante de viviendas y de parte de la construcción, pues ellos están ameritando mano de obra en el área de la construcción. Y eso fue lo que motivó que a nosotros, la República Dominicana, nos incluyeran en la lista de países para ese tipo de visado, que es una visa de trabajo, pero que tiene una particularidad. Y eso lo hemos hablado en otros medios, pero que la gente no acaba de entender y piensa, bueno, yo quiero irme a trabajar a Puerto Rico, yo puedo ir a la embajada norteamericana a aplicar por una visa H2B y realmente no es así. Esto es un tipo de visado especial y que se hacen los procesos desde los Estados Unidos, es decir, que tiene que aparecer una empresa en Puerto Rico que le interesen tus servicios y que se agoten los procesos que hay que agotar allá ante el Departamento de Trabajo y luego ante el Departamento de Inmigración. Ya tú teniendo ese contrato de trabajo o esa propuesta de trabajo aprobada, es decir, que no hay un personal dentro de territorio de Puerto Rico que pueda realizar esas labores, que ya esa empresa en el área de la construcción diga, mira, es que ya yo he solicitado aquí en Puerto Rico y yo no he encontrado absolutamente a nadie que me dé ese servicio. Entonces el Departamento de Trabajo le va a dar como una autorización para que pueda contratar fuera, en el caso específico de la República Dominicana, un personal en esa área. Entonces usted que está aquí en la República Dominicana, con esa preaprobación que ya tiene esa empresa, entonces vas a una entrevista para una solicitud de H2B. Pero no todo es malo, porque mucha gente dice, ay, pero dime ahora, ¿de dónde voy yo a conseguir una compañía? Bueno, pero usted... Eso le iba a preguntar a usted, que cómo yo aquí, una empresa ya va a tener conocimiento de mi persona, de mi capacidad y de mi necesidad. Sí, lo importante es tener acceso a través de las empresas que hacen publicaciones en la web y en la propia embajada, de que usted se acerque y vea cuáles son las posibilidades, porque no es que yo tengo un amigo y yo me lo quiero llevar para que trabaje en una compañía, no, es que esa compañía yo la tengo que identificar y que tiene esas necesidades, vuelvo y reitero. Y mucha gente dice, bueno, pero no tiene gran sentido porque no es que yo ir y mostrar que yo sé pegar blog o que yo sé poner varilla. No, no basta con que tú sepas pegar blog y poner varilla, pero al menos nos han dado la apertura de que los dominicanos que saben pegar blog, que saben poner varilla, puedan accesar a ese tipo de visado, que antes era imposible porque nosotros no figurábamos en esa lista, que de hecho es muy limitada, de países en donde nosotros estábamos totalmente fuera. Entonces, por eso vuelvo y digo, ha traído de beneficio que al menos estamos publicados en la lista. Claro, este tipo de visa también es una cantidad limitada, pero Puerto Rico está anunciando que necesita mano de obra. Entonces, es ponerse de acuerdo, es ponerse en atención, es ponerse en donde, como bien dicen, donde el capitán me vea y yo poder demostrar que tengo esas habilidades, porque al menos la embajada te va a dar la posibilidad de una entrevista. Es muy interesante lo que has dicho, Rosy, pero es bueno destacar también que el mismo consulado puertorriqueño aquí en República Dominicana hizo un anuncio ante la cantidad de llamadas y de personas que han estado visitando precisamente con relación al interés que han demostrado los dominicanos, de que esto es, es interés del gobierno puertorriqueño contar con esa mano de obra, pero que los lineamientos y los requisitos para acceder precisamente a eso, ellos todavía no lo tienen listo. Esto va a venir y de hecho en su página web han suministrado una dirección y un teléfono para que los dominicanos pues que tengan interés en participar dentro de esta feria de empleo que todavía no se ha perfeccionado
en Puerto Rico, pues entren dentro de lo que es la base de datos que ellos van a suministrar. Lo que pasa es que ya ellos tienen los fondos, son fondos federales que le han sido entregados y esos fondos van a ser utilizados para reconstruir lo que es la isla. Pero no solamente esto está dado para las personas físicas dominicanas, sino que es una convocatoria abierta que inclusive va para algunas empresas dominicanas que están dedicadas al sector de la construcción y puedan quizás realizar esos trabajos en Puerto Rico. Lo que pasa es que yo entiendo que realmente nosotros los dominicanos siempre con ese interés que tenemos de trabajar y las situaciones tan complejas que estamos viviendo socialmente, pues a veces nos desesperamos y nosotros ante un anuncio, ante un rumor o ante una situación, pues de una vez corremos y como tú bien has explicado, queremos hacer las cosas de manera inmediata, sin agotar los procesos, pero debemos nosotros tener paciencia y también el entusiasmo, bajarlo un poco, porque la idea es que estamos ahí, estamos en la tómbola, pero realmente, señores, lo que se están creando son listas ahora mismo. Y tampoco desesperarnos y pensar que porque no nos han llamado, porque no nos han tomado los papeles o porque no me han podido ingresar, significa que no vamos a poder tener la oportunidad. Está ahí y los fondos están ahí y la mano de obra se necesita. Pero señores, todavía los lineamientos y los requisitos todavía no han sido suministrados como para poder acceder a la misma. Así que siempre asesorarse con una experta como nuestra compañera Rosy Escoto, que ella sí para que no pierdan la oportunidad, pero tampoco se desesperen, ¿cierto, Rosy? No, y algo importante, no perder la fe de seguir trabajando en nuestro país en lo que se da, lo que pudiera ser un sueño a lograr. No desenfocarnos, señores, porque muchas veces, y haciendo un símil con lo que ocurre muchas veces con jóvenes que quieren pertenecer a las grandes ligas, es un sueño bonito, muchas veces descuidan hasta lo que es su preparación, contando con ese contrato, con ese sueño, y cuando las cosas no van como se quieren, entonces hay un tiempo importante perdido. Entonces, nosotros desde este espacio, Soberanía Popular TV, Impacto Jurídico y más, pues les exhortamos que no pierdan el sueño, que sigan luchando y sobre todo que procuren capacitarse, porque también aunque usted vaya a pegar blog en el área que se quiera desarrollar, sígase formando en Infotec, en los lugares donde tenga la oportunidad y tener esos certificados que son importantes para el tema de la habilitación, porque hay algo que olvidamos. Cuando vamos a otros países, hasta para yo trabajar en un salón de belleza, tú tienes una clasificación, tú eres especialista en tinte, tú eres especialista en uñas, y cada una de esas especialidades tiene que tener una habilitación, una licencia. Aquí no, aquí uno va, por ejemplo, a un salón, ustedes saben que hay una que lo hace todo. En otros países tú tienes que trabajar la especialización y es importante que traten de tener ese aval para cuando puedan clasificar en esas empresas, en cualquiera de las áreas que quieran trabajar, que amén, así sean admitidos, pues tener eso y no salir a última hora. ¿Dónde yo consigo un certificado que me diga que yo sé hacer tal o cual labor? Señores, tenemos que irnos a una pausa para cumplir con los compromisos de nuestros queridos anunciantes. Luego volvemos con otros temas de interés para todos ustedes. Gracias, amigos televidentes. Aquí retornamos nuevamente y seguimos compartiendo con ustedes las novedades que de alguna manera hemos considerado importante para compartirlas y además por lo que vemos en el día a día en las noticias y en las redes sociales. Amigas, fíjense que en esta semana, y lo hemos visto de manera reiterativa, la parte que ha publicado la CISARRIL y que la DIDA se ha hecho eco bastante en todo lo que son su Instagram, su Facebook, indicando la resolución 15608. Y es importante que los televidentes que no son abogados, pues vayamos tomando el tema de cuando vemos el numerito de atrás de las disposiciones
y eso va vinculado a la fecha en que realmente se emitió esa resolución. ¿Qué queremos destacar con esto? Que la resolución 156-08 o -2008, que prohíbe cobro de anticipo o depósito con cargo al afiliado del servicio del Seguro Familiar de Salud. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que sabemos que es una entidad con autonomía del Estado y que maneja todo lo que tiene que ver con la parte de salud, porque para el 2008 la CISARRIL manejaba la parte de riesgos laborales, pero ya sabemos que eso le corresponde al IDOPRIL. Y esta resolución que prohíbe cobro de anticipo o depósito suena una medida muy popular y que a los oídos de los afiliados, de los trabajadores principalmente, resulta una resolución interesante porque, según dice la propia resolución, en ninguna circunstancia las prestadoras de servicio, que estamos hablando las clínicas, contratadas por el servicio de, o sea, cuando las clínicas van a trabajar con el seguro para que vayamos a un entendimiento de mayor facilidad, pueden exigirle a los afiliados del Seguro Familiar de Salud pago por concepto de anticipo o depósito. Es decir, ese pago que le piden las clínicas como una garantía para los servicios de atención médico-quirúrgico que estos requieran. Sabemos cuando llegamos con un paciente de repente a una emergencia o que van a ingresarlo a un cuidado intensivo, hay un depósito que las clínicas, partiendo de precisamente la parte que va a ampliar un poquito Sonia con relación a esa per cápita o a esa contratación que se tiene con la ARS, entonces los centros de salud, curándose un poco en salud, por así decirlo, y redundar, piden un depósito o una garantía. Entonces, esta resolución que no acaba de salir del horno y que desde el 2008 la tenemos vigente de la CISARRIL, prohíbe que se le cobre ese anticipo o depósito a los afiliados al Seguro Familiar de Salud. A ver qué opinión tiene Sonia al respecto. Sí, Rosy, como bien ha establecido, esta no es una resolución nueva, es algo que siempre se ha tocado. Ahora, precisamente con la afectación de algunas situaciones que se han dado, pues se ha reiterado en esta administración. Pero si bien siempre yo he dicho que hay que hacer una distinción, señores, en lo que es una emergencia y lo que es una urgencia. ¿Qué es lo que establece lo que establece la ley de salud, el código de ética del colegio médico? Y en general lo que es obligatorio, cuando un paciente llega a una emergencia en un centro médico, en una situación de emergencia, léase, que se encuentra en una situación que debe ser estabilizado, no importa si usted tiene o no tiene seguro, usted hay que atenderlo, no importa su condición, eso no tiene que ver. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros nos sentimos mal y al primer sitio que acudimos es a una emergencia de una clínica, no porque sea una emergencia, sino porque tenemos un estado de urgencia. Cuando llegamos a un estado de urgencia es que tenemos quizá un fuerte dolor, tenemos una situación que necesita atención médica, pero no significa que nuestra vida en ese momento esté corriendo peligro. O sea, ahí viene lo que se llama o lo que es el llamar a un especialista, el que te haga un diagnóstico para establecer cuáles son tus necesidades médicas. Muchas veces esas necesidades médicas es que usted necesita una intervención quirúrgica, pero no significa que haya que se necesita de urgencia esa intervención quirúrgica. Cuando usted es ingresado a la clínica, ¿qué es lo que hace la clínica? Usted entrega el seguro de salud, usted entrega su seguro médico, que usted paga religiosamente y que una ARS, usted cotiza en esa ARS. Pero ¿qué sucede, estimadas compañeras? Que lo que no se ve es lo que hay detrás de todo esto. Y es que cuando las ARS firman los contratos con las clínicas y con los médicos, ellas establecen unas tarifas. Es decir, si tú vas a una consulta de un ginecólogo que nosotros podemos acudir o de un cardiólogo, la tarifa básica que te ponen a ti es de 600 pesos más un copago de la diferencia, que es un 20%. Entonces vamos a suponer que un ginecólogo te cobre, ellos le paguen 600 pesos de tarifa y se supone que el copago tiene que ser el 20%. ¿Cuánto es el 120 pesos? Es decir, que van a pagar 720 pesos. Eso, las ARS saben que eso no es cierto.
Y eso es un clamor público que no es verdad. Ellos saben que hay un copago mucho mayor. Es lo mismo que pasa cuando a ti te internan. Cuando a ti te internan, tú llegas a una clínica y te van a hacer una operación a una clínica privada. Estamos hablando de clínicas privadas. Tú llegas con la necesidad de que se te detectó que tú tienes 2 válvulas tapadas. Tú tienes 2 válvulas tapadas y realmente hay una urgencia de que tú te hagas esa operación, pero te la van a hacer dentro de 2 o 3 días, en lo que te hacen los estudios y todo eso. Entonces, cuando se determina cuál es la cobertura de tu seguro médico, pues la clínica sabe que tu seguro médico la cobertura no va a ser suficiente como para respaldar ese proceso médico al que tú estás siendo sometido. Pero entonces aquí entra lo que es el juego político. Entonces te digo, no, tú no puedes cobrar, pero la realidad es que la clínica, señores, la clínica es lo más parecido a la educación. La salud es lo más parecido a la educación. Si usted quiere una buena atención médica, usted tiene que pagar una atención médica cara. Si tú quieres una buena educación, tú tienes que pagar un colegio caro. Y son ambos derechos fundamentales que están en la Constitución. ¿Qué ocurre? Que en este caso, cuando tú llegas a la clínica que se da cuenta de que el procedimiento tuyo va a sobrepasar lo que es tu cobertura, pues te está pidiendo ese depósito. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí el punto es que las clínicas ni son buenas ni son malas. Yo creo que el sistema es que está equivocado, porque lo que pasa es que las tarifas médicas debieron de haber sido indexadas hace muchos años y no ha habido una indexación de las tarifas médicas. Pero más grande es, señores, que nosotros cada año ustedes pagan más por el seguro médico. O sea, cuando ustedes cotizan, se cotiza más. Entonces, ¿por qué no ha habido esa indexación de los reales costos que tiene una clínica versus lo que uno paga por un seguro médico? Porque también es injusto que uno tenga que pagar un seguro médico y también nosotros tengamos que poner más dinero, a veces de manera excesiva, mucho más de lo que no cubre, por cubrir la salud. O sea que para mí el tema de la cizaña es bastante político, no es real, no se corresponde con nuestra realidad, ni la de los médicos, ni la de nosotros como contribuyentes. Es un tema populista que, si bien es cierto de fondo, cae bien a la población, pero no menos cierto es que cada profesional que le ha costado graduarse y tener unas instalaciones, y las clínicas no escapan a lo que es un negocio, una empresa. Y si las ARS no hacen las revisiones de las tarifas a los médicos, por eso cada día podríamos tener menos médicos afiliados a las ARS y no tener que irse incluso a los que el sistema te proporciona pura y simple. Y ahí es donde está la diferencia, que mucha gente, a pesar de tener un seguro, opta por tener un complementario, justamente para no encontrarse con situaciones que el médico que tú quieres que te atienda no esté dentro de la cobertura. Señores, seguimos dinamizando todo lo que son las novedades, y dentro de esas tenemos que también en esta semana la prensa se hizo eco de una decisión de la Suprema Corte de Justicia que toca sensiblemente lo que es el derecho de propiedad y lo que tiene que ver con el derecho de inquilinos y propietarios. Sabemos que en nuestra República Dominicana existe desde siempre una gran carestía por lo que es el hogar, por lo que son locales comerciales, que todos quisiéramos tener un hogar propio, todos quisiéramos tener una empresa con un local que sea de nuestra propiedad, pero la realidad es otra. La gran mayoría están en casas alquiladas y empresas también en las mismas condiciones. Pero ¿qué resulta? Cuando las relaciones a nivel de cumplimiento de pagos no se dan en las condiciones que han sido pactadas entre las partes, para los propietarios ha representado durante muchos años el hecho de cuando estamos con inquilinos morosos, entiéndase, personas que no pagan a tiempo o que no pagan sencillamente, como un caso que se hizo eco la prensa también de Constanza, donde una persona tiene 5 años, señores, peleando en los tribunales por que le devuelvan su propiedad que no se le están pagando. Y realmente los tribunales, amén de reconocer el derecho que tiene el propietario, asumimos que cuando empezaron esos procesos, esa propietaria se encontró con los requisitos que para poder demandar tenía que tener el contrato registrado en Banco Agrícola, tenía que tener los depósitos y cumplir con una serie de requisitos
y ya con eso, que representaba un escollo, que eso fue también declarado inconstitucional por nuestro máximo tribunal, también nos encontramos con la disyuntiva de los procedimientos. Nos gustaría, Sonia, de tu expertise también como abogada, que nos dijera tu parecer respecto a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, Amarilis, nosotros cuando había salido en parte dispositiva la decisión, ya la habíamos comentado en este mismo espacio. Ahora lo que ha causado revuelo realmente es que ahora salió ya las motivaciones que tuvo la Suprema Corte de Justicia para acoger la nulidad del artículo 8 precisamente de la ley, que establecía como un requisito indispensable para poder tener acceso a los tribunales, demostrar que se había hecho el depósito de los alquileres en el Banco Agrícola. Esto era una especie de solven a repet de lo que se conoce en materia tributaria, que era que yo tenía que demostrar una condición previa para demandar. La Suprema entendió realmente que el acceso a la justicia no puede estar condicionado a ninguna acción anterior, sino que uno tiene derecho a, de manera libre y forma igualitaria, tener acceso a la justicia. Lo que ha venido a decir es que para usted demandar en desalojo, usted no tiene que tener el recibo de depósito que daba el Banco Agrícola. Ahora bien, no menos cierto es que como quiera, lo que es la tutela judicial efectiva y lo que son las normas básicas de derecho, pues se van a mantener. Eso no significa que ya mañana, esta norma no significa que usted va a tener la posibilidad de con un simple acto, una simple actuación, usted sacar una persona de su propiedad. Usted va a tener que esperar una decisión de un juez competente que ordene el desalojo de la misma una vez se hayan probado los elementos que alegamos como falta a la obligación contractual. Léase que, como tú bien has dicho, la falta de pago, el uso indebido del inmueble, la situación de que el inmueble fue subarrendado, el deterioro del inmueble, que usted lo va a ocupar, el inmueble, que eran las causas, pero no son limitadas, que usted puede pedirlo porque necesita su inmueble, porque lo va a vender por la causa que sea. Entonces, realmente, muchas son las inquietudes que hay, porque como tú dices, Amariles, es muy triste. A veces una persona, ese inmueble lo único que tiene, como dice la sentencia del Constitucional, un inmueble heredado, el único patrimonio que tiene es su único medio de sobrevivencia, y es un abuso que una persona dure 8 años, nada más habiendo pagado 10 meses de un inmueble. Pero aquí yo creo que el deber es de pedir y llamar la atención al mismo Poder Judicial, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, para que estos tipos de expedientes sean conocidos de manera rápida, que los plazos sean más breves. Pero lamentablemente el procedimiento para desalojo es el procedimiento. Pero yo te voy a decir algo, Sonia, creo que lo que urge es una revisión a la ley que regule los alquileres en la República Dominicana, porque hay que tomar en cuenta también que muchas personas se limitan a no hacer inversiones en compra de bienes inmuebles, justamente por el temor a encontrarse con esta realidad. En otros países, cuando usted tiene falta de pago, que ya responda a una causal, yo creo que la más importante del cumplimiento de un contrato de alquiler, cuando usted se atrasa con 2, ese propietario en breve plazo tiene su inmueble a falta de ese pago a tiempo. Pero en este país, lamentablemente, tú puedes tener hoy día esas disposiciones que tiene la Suprema, pero no se concibe que tú tengas que durar en un proceso que va a primera instancia. En este caso, cuando falta de pago, juzgado de paz, tienes que ir a apelación, y cuando viene te encuentras una Suprema, 4 años dentro de un proceso sin tú poder expulsar, sin poder desalojar legalmente a un ocupante, a un inquilino. Entonces creo que la reflexión desde impacto jurídico y más es instar a que se pueda llegar a someter proyectos de ley que vayan a lo que es garantizar el derecho de propiedad, sin desmedro de que tenga también el derecho el inquilino, que no se le deje de reconocer, pero una falta de pago es grave y sobre todo afecta lo que se llama la inversión para el desarrollo de la República Dominicana.
Es un tema complejo, Amarilis, porque realmente, si bien es cierto lo que tú dices que del tema económico, recuérdate que tenemos nosotros un sistema jurídico y procesal que es bastante riguroso. Es lo mismo que está pasando, y no sé si, y sin querer salir del tema, lo mismo que presentaron ahora en la mesa del diálogo con relación a la modificación del código tributario. De las grandes quejas es precisamente el tiempo en que se dura para que salga una decisión. Son 8 y 10 años, y aquí estamos hablando de tributos, que es lo que todos nosotros necesitamos. Lamentablemente tenemos un sistema judicial que cuyo proceder está contemplado en la Constitución, que es bastante riguroso, y creo que realmente se debe de también manejar el tema procesal, porque eso, aunque la ley sea más flexible y sea más dinámica, lamentablemente la seguridad jurídica se impone para ambos lados. Que uno sea un abusador y que el otro sea una víctima. Bueno. Es el equilibrio de los derechos, Exacto. realmente. El equilibrio de los derechos. Pero usted nos compartió también un departamento que hace mucho tiempo que ya lleva funcionando, Sí, que mucha gente sí. desconoce. Es bueno que antes de que lleguemos al final usted comparta con los televidentes, que me parece muy interesante. Realmente comentaba fuera de cámara con mi querida compañera Sonia que a raíz de este tema de los inquilinatos se dan muchos conflictos entre las partes, amén de que los abogados estén en los tribunales defendiendo sus respectivos intereses. Y estamos hablando de que muchas veces ya llegan a la vía de hecho, producto de la impotencia, producto del largo plazo que conlleva la solución, y el propietario desesperado, que él no me paga, que se tiene que ir. Entonces, hay un departamento en el Tribunal de Familia que funciona en la Socorro Sánchez, esquina Santiago, que se llama la unidad de mediación, que es adscrita al Poder Judicial. Yo estuve ayer la grata experiencia de ver el equipo que funciona ahí, de si usted tiene una propiedad y hay una dificultad, lo mismo con un inquilino, si está recibiendo molestias del propietario, pues usted lo puede convocar a ese departamento para que puedan conversar. Estamos hablando que no es una decisión obligatoria, es algo voluntario de las partes que te permite ponerte de acuerdo con ese inquilino, con ese propietario, con ese vecino que tú tienes inconveniente, y creo que están haciendo una excelente labor y desde aquí los felicitamos realmente. Ayuda muchísimo a lo que es la cultura de paz, a que las personas comiencen a dirimir sus conflictos, primero conversando y evaluando hasta dónde es posible llevar o no los casos en los tribunales. Señores, estamos llegando al final de Soberanía Popular TV, en su espacio Impacto Jurídico y más. Desearles a nuestras queridísimas compañeras un feliz fin de semana, recordando que el día 20 de marzo, domingo, es el Día Mundial de la Felicidad. Señores, tenemos que ser felices, y cabe destacar que nuestro país ocupa el lugar número 69 de los países más felices del mundo. Es decir, que tenemos 4 puntos más por encima del año 2020, que estábamos en el 69, 70, en el número 72. Es decir, que y todo eso está medido sobre el PIB, sobre la expectativa de la esperanza de vida. Es decir, que en República Dominicana apostamos a la felicidad. Ojalá que con miras al próximo censo estemos en el lugar número 1. Difícil, porque Finlandia y otros países tienen una estructura y un sistema de vida que le permite ser más felices, pero lo importante es ser felices, no importa el lugar. Así que llegamos al final, queridas compañeras. Sí, bueno, llegamos al final. Así es, y desearle fin de semana a todos los televidentes y el firme compromiso de sintonizar Soberanía Popular TV. Hasta el próximo viernes en Impacto Jurídico y más.